Hola chaparritos, hoy vamos a hablar de Terraforming Mars Ares Expedition. Esta es la versión mejorada del juego original, o también llamada versión juego de cartas, porque se pierde el tamaño del tablero central y se le da mayor prioridad al uso de las cartas. Hago énfasis en versión mejorada porque ¡wow! ¡Qué juegazo es Terraforming Mars! Esta versión. Entre las mejoras respecto al juego original, primero está la parte de visual. Los componentes dan un salto de calidad muy importante. Sobre el juego original había quejas, muchos usuarios les llega el juego y decían: oye, creo que me llegó una versión pirata porque el juego está espantoso, ¿no? Y la calidad de los componentes, también los tableros parecen hoja, está súper delgado, la colocación del tablero no tiene nada de relieve y al menor movimiento se mueven las piezas, se descolocan los cubos, los recursos, etc. Entonces, este juego mejora sustancialmente este aspecto. Los tableros ya tienen un relieve para que se queden en su lugar los cubos. Otra mejora es que cambiaron el formato de las cartas para poderlas que ocupen menos espacio sobre la mesa y poderlas colocar en una posición que visualmente rápido veas el aspecto que está en el borde de la carta sin necesidad de ver toda la carta. Bueno, entonces, ¿de qué se trata Terraforming Mars? Es un euro con las mecánicas principales de gestión de recursos y constructor de motor. Es súper temático, fue diseñado, no sé si es un físico, geólogo o qué especialidad exacta, pero lo que nos cuenta este amigo es que él escoge tres recursos o parámetros globales para terraformar un planeta y que sea habitable desde el punto de vista de los humanos. Estos tres parámetros es el agua, la temperatura y el oxígeno en la atmósfera. Ok, entonces va a haber estos tres recursos que están en Marte, y los jugadores que representan corporaciones privadas que están siendo financiadas por el gobierno para terraformar Marte van a estar aumentando incrementando estos tres parámetros para hacer Marte habitable. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que los jugadores, al ser corporaciones, no es solamente temático abstracta, ahí es una ligera simetría en el juego, porque cada jugador, al representar una corporación diferente, va a tener una característica representada por una carta al inicio del juego diferente a todos los demás. Una pequeña ventaja. No ventaja, pues sí, ventaja, algo diferente, una acción o efecto, ya sea activo o pasivo, que va a diferenciar las estrategias de los jugadores. Y aquí es una parte importante, que es parte de lo que es buenísimo este juego, que cada juego es diferente, en el sentido que, dependiendo, por un lado, esta característica especial única que tú obtengas al principio del juego, tanto por la mano inicial de 8 cartas en la mano, para que tú optimices y tengas posibilidades de ganar, tanto en el modo multijugador, es competitivo, me faltó decirlo, pero también tiene un modo solitario potentísimo, pues para que tú optimices el juego. La variabilidad, las estrategias y los recursos es muy amplia, y tú no vas a poder hacer siempre, no vas a poder siempre abordar el juego de la misma manera, porque pues tú vas a estar limitado por estas características iniciales aleatorias que te tocaron al inicio del juego. Entonces tú, si quieres aumentar tus probabilidades de victoria, pues te vas a tener que ajustar tanto a la mano de cartas inicial como al poder específico que tú recibiste como corporación. Bien, entonces a través en el transcurso del juego, tú vas a ir realizando acciones, construyendo tu motor a través de las cartas, gestionando los recursos,
y vas a ir aumentando estos recursos, parámetros globales del planeta Marte. Entonces lo que nos dice este amigo, este chaparrito, es que el mínimo habitable para que las condiciones más o menos sean amigables para el humano es un 8 de temperatura, 8 grados Celsius, me parece, nivel de oxígeno de la atmósfera 14%, y hay también cierto nivel de agua que debe haber en el planeta. Aquí va a estar representado por 9 losetas que representan la cantidad de agua en el planeta. Ok, entonces las condiciones de fin de juego son diferentes si estamos hablando para multijugador o si es para modo solitario. Para multijugador lo que va a suceder es el juego se va a acabar en el momento que quede Marte totalmente terraformado. Y cada jugador, cuando aumenta uno de estos 3 parámetros globales, hay una pista alrededor del tablero donde pues, el jugador va a avanzar su token, y al final del juego, cuando los parámetros están al máximo, agua, oxígeno y temperatura, se va a ver quién es el jugador pues, que contribuyó, ¿no?, más a terraformar el planeta. Que esto es en el modo multijugador. En el modo solitario se va a acabar el juego después de cierto número de rondas, son 20 o 25 rondas, y simplemente el objetivo es haber terraformado por completo, llevar al máximo los 3 parámetros en Marte. Entonces lo lograste o no lo lograste. Obviamente hay niveles de dificultad, como suele haber en este tipo de juegos, que consiste en que te lo hacen más fácil, ¿no? Por ejemplo, aquí un nivel de dificultad fácil en el modo solitario es que al terminar cada 5 rondas tú puedes avanzar, o sea, escoger así de manera discrecional a avanzar, como que te está ayudando, ¿no?, en avanzar alguno de estos parámetros. Entonces, pues este juego realmente es, o sea, buenísimo. Es de mis juegos favoritos. Regresando a la gestión de recursos, hay, o sea, está el dinero, que son microcréditos. Con dinero puedes hacer todo, o sea, puedes financiar todo, ¿no? Como en la realidad no es eficiente. Es decir, por medio de dinero, si tú enfocas que tu constructor de motor solo genere dinero, dinero y dinero, tú vas a poder elevar los parámetros de oxígeno y de temperatura, así como el agua. Pero esto no es lo más eficiente, ¿no? Porque lo puedes hacer, ¿no? Te puedes ir por ese camino de nuevo en función de las cartas que te tocan. Entonces están los otros 2 recursos, es temperatura y plantas. Entonces, obviamente, con los recursos de calor elevas la temperatura, y con los recursos de planta elevas el porcentaje de oxígeno en la atmósfera. Se pueden intercambiar. Va a haber proyectos que son las cartas que tú juegues, o sea, acciones, efectos. Algunas cartas son efectos o sea, inmediatos, y ya ahí queda la carta. Otras cartas se quedan ahí, es un efecto pasivo permanente que se puede activar de manera activa o pasiva en el transcurso del juego. Entonces puede haber cartas en donde totalmente intercambias esta dinámica entre los recursos. Es decir, tú puedes tener tus recursos de calor y te van a servir para aumentar el oxígeno, y tus plantas te van a servir para aumentar a su vez la temperatura. Hay otros recursos secundarios que no aparecen siempre en el juego, depende de algunas cartas, que tú generas bacterias y animales. Este juego está increíble. Ahora, la equivalencia, esa es otra cosa muy, muy bonita del juego. La equivalencia entre estos 3 recursos, que es el dinero, las plantas y el calor, no se mantiene estable en el juego, porque va a haber otras cartas donde te va a permitir cambiar cierto número de plantas por cierta cantidad de dinero, viceversa, cierta cantidad de plantas por cartas. Las cartas a su vez son recursos, porque siempre se pueden descartar por 3 microcréditos, pero estos 3 microcréditos también hay cartas donde te cambia el valor. Entonces realmente, o sea, la flexibilidad, las posibilidades de este juego, la parte temática, la verdad es muy, muy rica. Fluye buenísimo mecánicamente. Al principio te puede abrumar,
aprenderlo a jugar, pero una vez que te acostumbres a leer las cartas, o sea, fluye de manera muy, muy intuitiva y lógica. Las cartas, te puedo abrumar, aparte del efecto que hace primario, hay muchos símbolos que están ahí como de manera pasiva y que no hace absolutamente nada en sí misma la carta. Pero esos te sirven porque todas las cartas que tú juegas se quedan, aunque sea de uso único, no se descartan, se quedan sobre el tablero por estos símbolos que tiene, que por sí mismos no significan nada, pero empiezas tú a activar. Entonces va a haber otras cartas que hasta para requisito de jugarlas te va a decir, pues tú tienes que haber acumulado estos, aparte del costo para jugar la carta, debes de haber acumulado 5 o 6 de estos símbolos previamente que tú hayas jugado esas cartas. Entonces empiezas tú a interactuar, empiezas a tener sinergias. Otra cuestión que no he mencionado hasta ahora son los recursos de titanio y acero, que de nuevo son unos símbolos, son dos tipos de símbolos que tienen algunas cartas que te va a servir para descontar el costo de las cartas. También va a haber unas cartas que como requisito te va a solicitar estar dentro de un rango o un área de estos 3 parámetros globales, es decir, las pistas tanto de oxígeno como de temperatura tienen varias regiones de colores, empezando en color oscuro y terminando en color claro, amarillo y blanco. Entonces, algunas cartas, dependiendo la era en la que tú estás, es que puedas o no jugar una carta. Va a haber cartas que te va a decir aquí necesitas tener el nivel de oxígeno en tal rango, y lo mismo con el agua. Para jugar esta carta debes de tener mínimo 5 losetas de agua descubiertas, etcétera. La parte también temática es si tú te detienes a analizar la carta, el nombre de la carta con el dibujo, con lo que hace la carta, con el efecto y sus acciones, está, o sea, buenísimo. O sea, realmente enriquece muchísimo la experiencia, que tú lees la carta y dices, no, pues sí me hace sentido que este es el efecto que está haciendo, ¿no? Desde un punto de vista económico, financiero, de construir una máquina de calor, una prensa hidráulica, hacer cultivos, tener ganado para aumentar el oxígeno, etcétera. Y bueno, por último, hago énfasis en esta selección de las 5 posibles fases. Se vuelve también crítico el juego, muy divertido tratar tú de pues que no repetir una fase que ya jugó otro jugador, pues porque estás limitando las posibilidades, ¿no? Va a ocurrir muy seguido en el juego donde cada turno, es decir, en cada ronda, como no puedes hacer todo, ¿cuáles son las 5 acciones? Jugar cartas verdes, jugar cartas azules y o rojas que te hacen distintas cosas cada una de ellas, robar cartas, hacer como investigación, producir para tener recursos y activar las acciones las acciones tanto que tú hayas generado como acciones estándar a las cuales todos los jugadores tienen acceso. Entonces, pues tú vas a tener, muchas veces te vas a enfrentar a la situación donde, como toda la parte de táctica de esa ronda en particular, pues tú tienes la mano, tú puedes hacer muchas cosas, puedes jugar muchos tipos de cartas, activar acciones o investigar o necesitar recursos, pero entonces tú sabes que realmente todo se reduce a que tú puedas activar cada una de estas fases, ¿no? Porque pues dependiendo del número de jugadores, o si estás jugando en el modo solitario, pues a lo más, en el modo solitario, a lo más vas a poder tener 2 fases en cada ronda, ¿no? Entonces, bueno, acompáñenme a abrir la caja. Bien, pues abramos la caja. El manual, guía rápida, referencias, los tableros por jugador, 4 de ellas. Como les comentaba, está este relieve buenísimo para mantener en su lugar los distintos marcadores y recursos. El tablero central, ok, después están vienen 2
para hacer más cómodo la gestión de recursos. Y están estos 3 cubos, oro, plata y bronce. Ahorita lo vamos a ver más adelante, que esto no genere confusión. Es bueno, oro, plata y bronce, pero realmente no es que esto sea dinero. Estos recursos se aplican de manera genérica para los 3 recursos que hay, que es dinero, calor y plantas, y realmente lo que significa tanto el color como los tamaños es que estos platas son 5 de estos y oro son 10 de estos, pero repito, es genérico para gestionar. Esto puede representar tanto planta como 10 plantas, como 10 unidades de calor, como 10 microcréditos. Ahorita lo vamos a ver según en función de la región del tablero de cada jugador donde se encuentre. Luego están estos marcadores, que nada más es para 4 colores, para cada jugador. Están las 9 losetas de agua. Por último, las cartas. En la introducción se me olvidó hacer referencia a la cantidad de cartas. Son, me parece, más de 200 proyectos, que parecería esto abrumador o excesivo. No es así. Si bien en un mismo juego difícilmente, más bien creo que es imposible utilizar todas las cartas, pero no es excesivo el número de ellas para aumentar la variabilidad, y es parte de lo que lo hace rico, para que no sea monótono el juego, de realmente tener muchísimas opciones. Ahorita lo vamos a ver más adelante, cuando veamos cómo leer la estructura de las cartas. Y hay 2 decks adicionales. Bueno, por un lado están estas 5, perdón, son las 5 fases. Entonces, y tenemos estas cartas con este reverso, que son las corporaciones que hay. Muy bien, entonces ahora pasemos a la preparación del juego. Entonces, para preparar el juego, lo primero, vamos a tomar el tablero central. Tomamos estos 2 marcadores y los ponemos en la parte inferior de cada una de las pistas, y de manera aleatoria colocamos boca abajo las 9 losetas de agua. Como ya dijimos, al momento de revelarlos, todas nos dan un bonus diferente. ¿Ok? Después, a cada jugador se le va a entregar sus marcadores con su respectivo color, y va a tomar uno de ellos y los va a colocar en el inicio de la pista. Después, a cada jugador se le entrega su propio tablero. Todos son iguales, y se va a colocar en el 0 con los marcadores en cada una de las estadísticas, en la posición de inicio en el 0. Vamos a describir en este momento el marcador, el tablero de cada jugador. Entonces, esta es la región donde se coloca el dinero o los créditos. Estas son las unidades de calor y estas son las plantas. Como les dije, los recursos son genéricos, y dependiendo en qué posición esté, es lo que va a representar. Esto es con lo que cuenta el jugador. Ahora, del lado izquierdo es qué tanto el motor que ha ido construyendo ese jugador a la hora de producir, de activar su motor, es cuántos recursos va a proveer, y para eso son los marcadores del color respectivo de cada jugador. Por eso, de inicio, todos van a empezar. Bueno, mejor tomo este otro que ya coloqué los cubos. Entonces, de inicio, todos va a estar en 0. Y por medio de cartas, que se jueguen cartas, vamos a ir desplazando estos recursos. En la parte inferior del tablero están los 2 descuentos por jugar algunas cartas. Del lado izquierdo está el A0 con este simbolito café, y aquí está el descuento que representa. Entonces, por cada símbolo, por cada unidad que hayamos recorrido el marcador, las cartas nos las va a descontar en 2 unidades. Y en la parte inferior de cada tablero están las acciones genéricas estándar, a la cual todos los jugadores tienen acceso. Entonces, continuando con la preparación del juego, a cada jugador se le va a entregar sus 5 cartas de acciones que hagan match con el color que eligió. Aquí está rojo con rojo. Y se va a mezclar el mazo de los proyectos, de las corporaciones, perdón. A cada jugador se le van a dar 2. Se tiene cerca del tablero los recursos para hacer mano de ellos en el transcurso del juego. También las losetitas de oxígeno. Y se va a mezclar
todo el mazo de cartas de proyecto y se le va a dar 8 cartas a cada jugador. Ya que el jugador vio cuál es su mano inicial de 8, va a ver cuáles son sus 2 opciones de la corporación y se va a quedar con una de ellas. Una vez realizados estos pasos, estamos listos para iniciar la partida. Bien, entonces para explicar las reglas, las fases y jugar las cartas, me voy a deshacer de algunos de estos materiales, teniendo presentes pues que estos van a estar disponibles en el transcurso de la partida. Es decir, por ahora nos vamos a deshacer del tablero central, sabiendo que está presente. Nos vamos a deshacer del mazo de cartas, de los recursos, de las losetitas de árboles, y aquí nos vamos a centrar en el tablero por medio para saber cómo jugar las fases. Entonces, la primera opción, la fase 1, que es de desarrollo, es color verde. Entonces, esto lo que nos permite es poder jugar una carta verde. Así de sencillo, esa es la fase 1. Y todos los jugadores podemos hacer eso, que en la descripción de las cartas de las fases, en la parte central está lo que podemos hacer todos, y en la parte inferior el bonus, que solamente la va a realizar el jugador que propuso esa fase. Entonces, el bonus de la fase 1 es que va a hacer un descuento de 3 en el costo de la carta. La fase 2 es la fase de construcción, tan sencillo como jugar cartas rojas o azules, una sola. El beneficio de la fase 2 es que aquí hay 2 opciones: o robas una carta o te permite jugar una segunda carta de esos mismos colores. La fase 3 es acciones, y el bonus de la fase de acción es que tú vas a escoger una de tus acciones personalizadas y las vas a poder activar una segunda vez. ¿Ok? La fase 4 es la de producción. Aquí te vas a fijar en estas 4 regiones del tablero y las vas a activar todas las estadísticas que te dan, y simplemente pues vas a producir. Y el bonus es que tú vas a recibir 4 pesos adicionales. Y en la fase 5, que es de investigación, aquí lo que vamos a hacer es robar cartas. Ya describimos todas las fases que puede haber en ronda, y entonces ya nada más para terminar la explicación del juego, lo único que tenemos que saber es cómo leer las cartas y listo. Con esto entenderíamos el juego. Bien, entonces vamos a empezar con la estructura de las cartas. En la parte superior izquierda está el costo, y puede ser que tengas una restricción adicional al costo. Por ejemplo, si está que tiene 2 simbolitos, la restricción es que adicional a los 6 créditos, tú debes de tener estos 2 símbolos. ¿En dónde van a estar estos 2 símbolos? Donde sea. Por ejemplo, esta carta tiene este símbolo, donde sea, pero donde tú ya los hayas jugado. ¿Ok? Entonces, puede haber otro tipo de restricciones, como es lo que les comentaba, que algunas cartas tienen la restricción de que el marcador de oxígeno de temperatura regresamos aquí, estén en cierto color. ¿Ok? Entonces, ya una vez que se paga el costo, se juega la carta, y yo hago una distinción de dónde jugar las cartas. La diferencia entre las cartas verdes y las otras 2 es que las verdes te van a ayudar a estar moviendo estos parámetros para generar más recursos. Entonces tienen fondo naranja. Por ejemplo, al jugar esta carta, te está dando 4. Pero no te da los 4 pesos directamente. Cuando tú juegas las cartas verdes, lo que te va a permitir es mover el marcador rojo, dependiendo del recurso del que estemos hablando, ya sea planta, calor o dinero. Después, siguiendo la estructura de la carta, en esta región se encuentran los símbolos de los que acabo de hacer mención. Entonces, ya sea que es para activar descuentos u otros símbolos que son de distinta índole, como pueden ser 2 tipos de planetas. Uno es amarillo, otro es café. Este símbolo que ya vimos, otro símbolo, en donde a la hora de jugar las cartas siempre sepárenla, a la hora de irlas acumulando, ir jugando todas las cartas verdes. Lo que les comentaba es las van poniendo una
encima de la otra, y lo único que interesa es este lado de la carta. Todo lo demás ya no interesa. Eso es todo, chaparritos. Espero que les haya gustado. Siéntanse libres de suscribirse al canal.